Buenas tardes a todos chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno chicos y chicas, hoy vamos a afrontar unos temitas muy sencillitos para empezar a hacer una pequeña introducción sobre otro trabajito. Yo no he activado todavía la actividad en el aula virtual para la evaluación. Les dejo hasta el próximo lunes de la próxima semana para realizarla, ¿de acuerdo? Pero pues no había activado la tareita la segunda tareita para este corte en el aula virtual, visto que pues todavía nos faltaba eh, el tema de hacer esta reposición, ¿de acuerdo? Entonces esta reposición, de todas maneras, como fue un problema técnico, pero lo estamos realizando en una fecha más bien pues cortica. O sea, no han pasado mucho tiempo, o sea, el fin de semana y ya, pues yo la pongo de todas maneras en YouTube como la clase número 9, de acuerdo, que, que tendría pues la fecha del jueves pasado. Así todos tenemos pues una, una guía cronológica de acuerdo a las clases que hemos hecho, así no nos perdemos. Aparece entonces en YouTube como la clase que teníamos que haber realizado el jueves 16 en el horario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo primero que todo quiero felicitarlos a todos por esos grandes trabajos que me enviaron. Realmente vi muchos trabajos que me dejaron impactado. Muy bien, muy bien, muy bien, de verdad los felicito. Excelentes trabajos. No obstante, eran la 1:30 de la mañana y estaba calificando trabajos, pero fue acompañado de un buen café, fue una trasnochada muy amena viendo los trabajos de todos. Entonces, felicitaciones, muy buen trabajo, chicos. De verdad que me llegaron al corazón. Entonces, vamos a encaminarnos en estas próximas dos, tres clases a hacer qué cosa. Vamos a trabajar un poquito lo que será el tema de la fotografía artística. Ya tenemos dos elementos muy importantes, ¿cierto? En teoría, para dominar la fotografía tenemos que tener tres elementos importantes. Tenemos que tener primero la técnica, ¿cierto? Que el primer corte afrontamos tantísimo la técnica, pero pues en este momento, a ausencia digamos, de podernos reunir y de una cámara fotográfica en la mayoría de los casos de todos ustedes, pues entonces estamos usando el teléfono, pero eso no nos limita. Eso no nos limita el tener que usar el teléfono para tomar una fotografía para poderla realizar con determinados parámetros. Ok, no podemos controlar bien en muchos teléfonos la apertura de diafragma o la velocidad de exposición, de obturación. Eh, digamos que en un teléfono podemos básicamente trabajar la apertura de diafragma y la sensibilidad ISO. La velocidad de obturación realmente no es que sea tan factible en un teléfono, visto que no tiene el mecanismo, ¿cierto? Entonces, si se llega a hacer algo así, es porque es algo simulado, porque pues es un teléfono, tiene una lentecita pequeña que constantemente está en exposición el sensor, pero de todas maneras logramos hacer elementos muy interesantes. Entonces, digamos que ya tenemos el primer elemento, que sería la técnica, ¿cierto? Lo esencial. El segundo elemento para realizar elementos de fotografía
es conocimiento de composición, ¿cierto? En el 94-98% de los trabajos que vi, todos tenían un buen enfoque de la composición, o sea, tenían claras ya las composiciones. La gran mayoría, algunos se descachó dejando mucho espacio en la parte superior, otros pues un poquito menos. No todo el mundo tiene el mismo ojo para la fotografía, pero en la gran parte de los trabajos, en todos, vi una muy buena composición, o sea, respetaban todo, tenían presente la regla de los tercios. Entonces fue muy ameno, realmente se siente uno tan feliz de ver que dan resultado a los conocimientos que se les dan y que ustedes los aplican con una manera tan chévere. Entonces tenemos esa segunda herramienta, ¿no? Que sería la composición, conocimientos de composición. Y la tercera sería la iluminación. Ya tenemos más o menos idea de lo que sería crear pues prácticamente un esquema de iluminación muy básico, ¿cierto? Por eso fue el ejercicio de trabajar con nuestras con nuestras con nuestra lucecita casera para poder trabajar un poco el tema de la composición y pues poder realizar algo muy sencillo pero muy factible. Entonces debo decir que en muchos casos vi fotos realmente artísticas, muchachos, vi unas fotos excelentes que quisiera ponerlas después, quisiéramos una especie de galería virtual, una muestra fotográfica en alguna manera, o que abramos una galería virtual en, en Flickr, y pues realmente poder mostrar estas fotos, ¿no? Hacer una buena reseña fotográfica. Entonces, tenemos de todas maneras dentro de la parte de la iluminación, la composición, dos elementos muy importantes y también de la técnica, ¿cierto? Que es la parte artística. O sea, yo puedo usar la técnica en fotografía para dar parámetros muy claros y ser completamente técnico y respetar todo y tener una exposición correcta y etcétera, etcétera, pero es ahí donde nosotros tenemos que aplicar la parte artística en estas tres herramientas que tenemos, en la técnica, en la composición y en la iluminación. Es con la mezcla de estas tres herramientas que si nosotros aplicamos nuestros conceptos o nuestras capacidades artísticas es donde vamos a obtener muy buenos resultados. Entonces, ¿hacia dónde vamos a encaminarnos un poquito? Vamos a encaminarnos hacia realizar qué cosa. En el tercer corte vamos a dedicarnos a hacer un trabajito de fotografía artística con un concepto, digamos, de reportaje, por decirlo así, o narrativo, por decirlo así. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les ponía de los fotógrafos de la National Geographic que en tres imágenes tenían tres imágenes para contar una historia acompañada de un pequeño texto? ¿Si recuerdan ese ejemplo que yo les ponía? Entonces la idea es que logremos hacer algo similar, podemos inclusive con más imágenes. Entonces en el ejercicio que yo les voy a poner para este segundo corte, o sea, el segundo ejercicio, ¿qué va a ser? Va a ser algo similar, realizar una especie de reportaje, pero enfocado hacia la parte artística. Podemos usar lo que tengamos en la casa, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Eh, Voy a hacer algo así como muy que de pronto les suene chistoso, pero para mí tendría un enfoque muy interesante, porque vi las fotos de una niña que hizo todo el trabajo en base a su abuelita le ayudó y las fotos fueron fenomenales, o sea, me gustó, la iluminación era también un bombillito muy sencillo con cartulina, hizo una cajita de luz y fue muy bonito. Entonces, por ejemplo, para el reportaje, las manos de mi abuelita, un ejemplo, ¿no? Las manos de mi abuelita preparan la comida y entonces pueden empezar con la abuelita y tomarle un detalle de las manos de la abuelita mientras está trabajando, cocinando o cociendo o algo así, y contar un poco la historia de la abuelita, muy en síntesis, ¿no? O sea, luego realizo como una especie de pequeño tutorial que les dejo como ejemplo dentro de algo muy sencillo dentro del aula virtual, por ejemplo, para que hagamos la diagramación en Photoshop tranquilamente, ¿de acuerdo? O si lo quieren en Illustrator o en InDesign, cualquiera de los programas les puede servir. O inclusive si quieren hacerlo en cualquier otro programa para diagramar algo más muy sencillo, o sea, digamos trabajar
lo que sería la parte central de una revista, ¿cierto? Dos hojitas unidas, las dos, y en esas dos hojitas, bien chévere, hacer una especie de reportaje. Ya cada uno va de acuerdo a donde quiera. Yo les pongo unos parámetros, pero creo que todos tienen unas capacidades muy buenas para realizar una especie de diagramación que simule qué cosa, como un reportaje, pero con un toque artístico, ¿cierto? Entonces, vamos a realizar qué cosa, vamos a realizar en ese toque, vamos a hacer fotografías, pueden ser en blanco y negro, pueden ser a color, podemos usar las luces que tenemos ya a disposición o los conocimientos de iluminación y trabajarlo en manera artística. Entonces, que si quieren jugar con las luces laterales, que si quieren jugar con las siluetas en algún punto y hacer una serie de fotografías acompañadas de texto, haciendo una pequeña narrativa, ¿cierto? Que esas fotografías también sean narrativas. Entonces ahorita vamos a leer algo de estas diapositivas que les tengo preparadas para que se hagan un poquito una idea. Hacer si quieren también algo artístico, por ejemplo, no sé, si alguien quiere dedicarse a hacerle fotografías a su mascota, aunque a una mascota es bastante difícil hacerle fotos, pero que le dediquen una narrativa fotográfica en sentido artístico al trabajo. Se puede realizar con el teléfono, igual si no tienen las herramientas o mucho conocimiento, pero creo que la mayoría de ustedes ya van en un punto en el que al menos Photoshop lo saben usar, ¿cierto? Y Photoshop podemos trabajarlo súper cómodamente. Muchos de ustedes pues ya han ido trabajando conmigo en Photoshop varias cosas. Entonces no les pido que hagan retoques fotográficos y cosas así, sino simplemente diagramar el trabajo en un estilo un pequeño un reportaje narrativo en base a las fotografías acompañado de un texto, escrito con un texto. ¿De acuerdo? No tiene mayor complicación, eso se realiza en un par de días sin ningún problema, o sea, es pensar en la historia, se piensa en la historia, se escribe esa historia, se puede escribir a mano, lo que sea, y luego la pasan en limpio en el computador, y luego en base a esa historia pues realizan las fotos. Una sesión de fotos así se realiza en 2, 3 horas, inclusive que tengo a mi hermanito o alguien de los que tienen dentro de la casa, realizarle un pequeño reportaje sobre eso, pero es muy interesante sobre una persona y trabajar sobre esa parte artística. Juguemos con esa iluminación, tratemos de cuando realicemos muchas fotos trabajarlas, por ejemplo si tenemos luz natural, tomarlas al atardecer las fotos, ¿cierto? Para tener una iluminación más suavizada, que no quede tan fuerte la luz. Tratemos que si vamos a realizar alguna foto muy particular, estar más bien de noche, un poquito oscuro, y tratar de, por ejemplo, con las bombillitos, hacer como una especie de cono con el cartón para aislar un poco el foco de la luz y que se dirija un poco hacia el punto que queremos. O sea, cada uno ya tiene su creatividad, ya ha hecho un poquito de experiencia. Sucesivamente a esto, que vamos a realizar prácticamente como eso va a ser el trabajo ahorita de este segundo corte, ¿de acuerdo? El segundo trabajo de este segundo corte. Y luego sucesivamente para el tercer corte nos vamos a enfocar en tres trabajitos muy sencillos también, tres talleres bastante sencillos. Uno en el cual vamos a perfeccionar bien el tema de la fotografía artística, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar un poquito más la fotografía artística, vamos a profundizar un poquito sobre algunos consejos de fotografía artística, listo. Y lo mismo, se genera una sesión muy pequeña de fotografía artística. Sucesivamente vamos a trabajar, a hacer qué cosa, vamos a empezar, vamos a hacer una sesión, me facilitaron las luces de la escuela, entonces les hago una sesión de fotografía de producto, les muestro bien, en clase tengo listo un set y me lo monto acá en mi estudio, o sea, en la habitación que tengo como estudio. Sí, yo sé, Joel, pero pues miremos cómo vamos avanzando. O sea, yo les facilitaré de pronto en futuro en la escuela, apenas pase esto, haremos para todos ustedes, yo les haré un poquito, algunas sesiones, digámoslo así, extraordinarias, fuera de la parte académica, para poder compartir el uso de la cámara. O sea, yo en la escuela tenemos una cámara, yo tengo la mía, entonces para que podamos trabajar un poquito la cámara y así pues que no se quede solamente de tomar fotografías con el celular,
nos hacemos un par de sesiones allá en la escuela, en el estudio, y que cada uno pueda hacerse su sesión, así como he hecho en las clases pasadas, que no teníamos muchas cámaras en los semestres pasados, pero pues cada uno iba pasando, iba trabajando la cámara, iba guardando sus foticos y va trabajando ahí poco a poco. Pero tratemos de concentrarnos en esto ahorita y luego sucesivamente ya verán que encontramos una solución para que puedan también trabajar con la cámara, porque sí que es importante que hagamos un trabajito con la cámara. Sería muy triste hacer fotografías sin que usen la cámara. ¿Listo? Ya encontraremos una solución, no se preocupen chicos, el todo tiene una solución. No, no se ponga triste, Joel. Entonces, eh, nuestro segundo trabajo, o sea, el primero y el tercer corte, va a ser un poco profundizar sobre la fotografía artística y sobre la narrativa también, ¿de acuerdo? Como poder hacer una narrativa de fotografía artística por medio de imágenes, ¿listo? Eso es muy importante aprender a hacerlo. Eh, el segundo trabajo, como les decía, el tercer corte va a ser la fotografía de producto. Yo les muestro unos tips, les monto todo un set, les hago explicación para que puedan realizar también ustedes tranquilamente alguna fotografía de producto, bien chévere, un par de fotografías, y luego en Photoshop les enseño cómo hacer edición de fotografía de producto súper sencilla, bueno, sin ningún problema. Y sucesivamente vamos a hacer de nuevo lo mismo para cerrar como tercer trabajo de fotografía, pues lo mismo con Photoshop siempre cogemos y hacemos una diagramación y alternamos entre fotografías artísticas y fotografía de producto y hacemos unas 2, 3, 4 paginitas de tipo de una revista, ¿de acuerdo? Bueno, Jonathan tiene el micrófono, ya, escuchaba por allá todo raro. Bueno, entonces, listo, vamos a iniciar, ¿les parece? ¿Qué tal? O sea, por lo menos tenemos un poquito de trabajo para realizar, sencillo, que tampoco sea una carga de trabajo pesadísima y por lo menos aprenden a hacer algo práctico, no quedarnos solamente en teoría y teoría, sino que les hago estos talleres, que sea algo práctico, pues para que lo puedan desarrollar y tengan algo de conocimiento y ya esperando que podamos encontrarnos después de todo este aislamiento, podamos hacer unas cuantas sesiones extraordinarias para poder realizar algo bien interesante. Bueno chicos, entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Tenemos aquí la fotografía artística. Entonces, para muchos fotógrafos, un momentico, cojo el micrófono. Para muchos fotógrafos la fotografía es considerada un arte. Aunque no todas las fotos son artísticas o creativas, la artística es un tipo de fotografía que no resulta fácil de definir. Sin entrar en los conceptos del arte, una fotografía se considera artística cuando el autor crea su obra con el fin de transmitir un sentimiento o una sensación. En este caso, es muy cierta la frase: la intención es lo que cuenta, pero también el resultado. El propósito de la fotografía artística va más allá de la mera representación de la realidad. Ni siquiera necesita ser hermosa, pero sí provocar reacciones. Esto es supremamente importante, que una fotografía provoque una reacción. Analicemos esta foto acá y miren lo sencilla que es realmente. Estas lamparitas, yo tengo estas lamparitas en mi casa, se encuentran en los negocios de piñatas y de fiestas y todo eso. Estamos trabajando con un figurativo, ¿cierto? Y miren qué sencilla, es la luz, simplemente la luz ahí encendida y ya. Con esta luz estamos trabajando en un lugar bien oscuro y miren qué resultado más óptimo nos da. Súper sencilla pero efectiva. A mí me daría, por ejemplo, la sensación del vientre de la mujer o algo así. Sería súper interesante hacer una profundización en este sentido. Y bueno, entonces vamos a continuar aquí, vamos a ver. Una foto puede ser una obra de arte. O sea, en interrogación, una foto puede ser una obra de arte. Casi desde el principio, con pocas excepciones, la fotografía se ha considerado un arte más, que utiliza como herramienta principal una cámara fotográfica y en los últimos tiempos un programa de edición.
Las fotos artísticas no se toman, sino que se crean y dependen de las dotes artísticas y la creatividad de la fotógrafa o fotógrafo y de su modo de plasmarla en una imagen. En este tipo de imágenes la intencionalidad del fotógrafo profesional cobra vital importancia. Su humor, sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos y sus intenciones se hacen protagonistas de la imagen, mucho más allá de la representación física que queda plasmada en la foto. Palabras conceptos y palabras que son de tener en cuenta, ¿cierto? Muy importante esto. Una foto artística, miren acá, muchos usaron el efectico del cristal, del vidrio, con agua salpicada encima y fotografiar a través de él, y funcionó bastante bien en los casos de los que lo usaron. Bastante interesante. Una foto artística no sale por casualidad, se necesita un cierto dominio de la técnica fotográfica, capacidad de observación, reflexionar sobre el concepto que se quiere transmitir y en ese no sé qué para hacer algo especial, y suerte, porque no siempre sale, y capacidad de reacción, porque a veces el resultado final es distinto al proyectado, pero un artista sabe estar ahí y adaptarse. Entonces muchas veces tenemos en nuestra cabecita algún concepto, ¿cierto? Decimos, uy, voy a hacer una foto así y así, pero cuando nos vamos a dar cuenta de la realidad, pues no funciona como lo tenemos en nuestra cabeza y el resultado es completamente distinto. Entonces por eso es que es importante siempre estar experimentando, nunca dejen de experimentar, es súper importante estar experimentando siempre con el tema de la fotografía, de la iluminación. Experimentar, ¿qué quiere decir? Coger lo mismo, una linternita, los elementos que tengamos a disposición en la casa y hacer simplemente pruebas con el mismo teléfono. Bueno, dentro de las corrientes artísticas, la fotografía conceptual, bueno, hablando de esto aquí arriba, también es eso, ¿no? O sea, que nos debemos sentar y tratar de crear un poquito la escena pensándola antes, ¿cierto? O sea, pensando qué vamos a hacer, los elementos que van a ver, los objetos, las cosas que van a ver en nuestra escena, ¿cierto? Es importante crear una escena, crear algo bien interesante. Por ejemplo, si voy a tomar fotos de mi abuelita en la cocina, pues ver qué elementos van a salir, cómo voy a adaptar las cosas. O sea, un poquito de revolucionar la casa, pero en estos días de encierro que estamos todos encerrados, crear un poco de revuelo, de movimiento en la casa, pues creo que a los mismos familiares les crea como un poquito de ánimo, porque se está haciendo algo distinto y se rompe esa monotonía de estar encerrados ahí, pues con cosas siempre iguales, ¿no? O sea, estamos haciendo algo nuevo. Dentro de las corrientes artísticas, la fotografía conceptual merece una mención aparte. Sucesivamente hablaremos también de fotografía conceptual porque es muy importante. Se trata de un estilo que pretende transmitir a la mente del espectador un concepto o idea a través de una imagen. Es un tipo de fotografía altamente artística que requiere intención y planificación. La diferencia o matiz es que lo importante es el mensaje y que se capte la forma inmediata. Tenemos en este sentido, eso, que cuando yo realizo una fotografía conceptual, muchas veces ni siquiera es importante la técnica de la iluminación, de la técnica de la cámara, etcétera, etcétera, ni siquiera la parte artística, simplemente comunicar un concepto. Hay un muchacho, un compañero nuestro, Andresito, él tiene problemas cognitivos, eh, y él realiza pues clases, él hace un año y medio realizó fotografía conmigo. Realmente yo en las sesiones que hacíamos de fotografía usábamos otras cámaras y yo le prestaba a él la mía y le decía, bueno, mire, le voy a dejar en automático la cámara y usted plasme lo que vea más interesante, lo que le parezca más interesante. Y plásmelo, simplemente tiene que le enseñé cómo hacer fotos, se puso con la correa bien puesta en el cuello la cámara, nos fuimos a una iglesia de Ricaurte todos los alumnos de fotografía a hacer unas sesiones de fotografía allá y lo dejé al libre, o sea, que diera vueltas por ahí a tomar fotos. Le quedó gustando la fotografía, creo que se compró una camarita y créanme que los conceptos que él supo comunicar a través de su forma de ver, de su visión, fueron muy interesantes, porque no obstante no tuviera, wow, la que técnica y esto, pero los conceptos que supo comunicar a través de la fotografía, que ni siquiera por su condición los podría comunicar muy bien, eran estupendos. O sea, el simple hecho de que cogiera ahí unas escobas y unos traperos y un balde y los fotografiara, pero la gente las ve y dice, pero ¿y esto qué?
pero es que él tenía todo un concepto dentro de sí de líneas verticales, horizontales, perpendiculares, toda una composición que si uno se ponía a analizarla seguía todo un patrón continuo sobre esos elementos y empezó a hacer elementos así, a hacer elementos y créanme que hizo una serie de fotografías que las mandamos imprimir, las pusimos sobre una mesa, las organizamos y tenía un patrón muy claro y era súper interesante, o sea, y él me decía que no lograba expresar con las palabras lo que sí lograba expresar con las imágenes. Entonces, vean qué tipo de comunicación se puede encontrar muchas veces en formas alternativas, ¿no? Bueno, entonces como decíamos, de la parte conceptual simplemente es eso, él quería expresar un concepto y lo logró a partir de qué cosa, de la fotografía conceptual, sin saberlo ni siquiera que está haciendo fotografía conceptual. Entonces es un tipo de fotografía altamente artística que requiere intención y planificación. La diferencia o matiz es que lo importante es el mensaje y que se capte de forma inmediata. El resto de la fotografía, la que no se considera artística, captura los aspectos puramente físicos de algo, sin la intencionalidad del fotógrafo de transformar nuestro humor o estado de ánimo. Sin embargo, existen también fotografías que no son genuinamente ideadas por el fotógrafo, sino que surgen delante de él, que transmiten sensaciones y nos emocionan. La fotografía creativa demuestra que la mayoría de las imágenes pueden categorizarse de varias maneras. Sobre todo en lo que a fotografía artística se refiere, la subjetividad es la principal característica de este tipo de fotos. No basta con que sean fotos chulas, o sea, chéveres, deben transmitir sensaciones o emociones. Por lo tanto, existe este tipo de, perdón, por lo tanto, este tipo de expresión artística habla más de su autor que del objeto o sujeto retratado. El escritor estadounidense John Steinbeck decía que la fotografía podía ser una extensión de la mente y del corazón y sería tan buena como el hombre que la hiciera. A pesar de estas individualidades de la fotografía artística, también intenta combinar la expresión de aspectos personales del fotógrafo con cuestiones universales para poder acercarse a la mayor parte del público. Una corriente artística poco conocida es la fotografía estenopeica, basada en una técnica que apenas utiliza equipo fotográfico. Una cámara estenopeica es una caja de ovolata con un pequeño agujero llamado estenopo. En el lado opuesto hay una lámina o película que debe colocarse en el cuarto oscuro. Produce, si hay suerte, fotos borrosas, desenfocadas y únicas. Se considera fotografía creativa. La fotografía estenopeica, ¿qué es y cómo hacer una cámara casera? La fotografía estenopeica utiliza una cámara estenopeica, que es aquella que no tiene sistemas ópticos, lentes u objetivos, basados en la refracción de la luz, siendo sustituidos por un orificio que se llama estenopo, que es el encargado de formar la imagen. Un poco de historia. Muy temprano en la historia, desde el 500 a.C., griegos como Aristóteles y Euclides escribieron acerca de las cámaras estenopeicas, que ocurrirían naturalmente, como la luz que pasa a través de una cesta tejida o entre tejidos de hojas. David Brewster, un científico inglés, fue uno de los primeros que practicó la fotografía estenopeica. En la década de 1850, él también fue el que acuñó el término pinhole, denominado en inglés cámaras estenopeicas. Pinhole, o sea, pin sería como un puntito, algo muy pequeño, hole, agujero, un agujero muy pequeño. Y este señor empezó a hacer fotografía con este tipo de cámaras. Digamos lo que todos podemos hacer una de estas, podemos coger una caja de zapatos, cualquier cosa, abrimos un agujero muy pequeño con un alfiler por un lado de la caja y por el otro lado podemos cortarla donde se proyecta la imagen y poner por ejemplo un pedazo de plástico blanco, un elemento que nos permita que la imagen se proyecte ahí y luego sucesivamente dejarla en exposición ante un elemento, nos ponemos una cobija, una toalla, cualquier cosa encima acá en esta parte y nos ponemos a mirar lo que se ve acá y vemos que se va a proyectar la luz que pasa a través del agujero sobre esta pared.
Sucesivamente uno que hace cuando uno hace los cursos de fotografía profesional, se realiza este tipo de fotografía y uno lo que pone es en este punto un papel sensible a la luz. En plena oscuridad lo pone dentro de la caja y simplemente lo que hace es tener la referencia acá de lo que se proyecta. Hay un sistemita que uno tiene acá una apertura y pone acá el papel sensible a la luz una vez que ya ha terminado de ajustar que se vea aquí bien encuadrada y enfocada la fotografía. Eh, Esto es bastante interesante como técnica. Yo hace muchos años con una colega en Francia, en Lyon, hacíamos esto con una furgoneta. Teníamos un rollo de papel sensible a la luz y lo que hacíamos era ponernos con la furgoneta, le habíamos abierto un agujero en la puerta, en el cajón de atrás, y dejábamos la furgoneta aparcada en un sitio ahí por unas 4 o 5 horas con el agujero que proyectaba la luz y era bastante interesante el resultado. Bueno, aquí tenemos ejemplos de fotografías hechas con este estilo, ¿no? Esto es hecho con papel y con sistemas ya a color, bastante osado el que lo hace así. Normalmente uno lo hace en blanco y negro, pero pues a color, miren, esto es hecho sin ningún tipo de óptica ni nada, simplemente una latica con un agujero, otras son cajitas realizadas y se realiza la foto así. Esto debe tener una exposición, miren acá seleccionaron, hicieron una selección de que fuera por la tarde, se ven las luces ya que está en el atardecer y lo habrán dejado por lo menos desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que ya se empiezan a encender las luces del iluminado del alumbrado público y la habrán dejado 2 horas ahí en exposición y miren el resultado. Parece bastante interesante. Aquí tenemos otra, miren. Miren cómo se ve el barrido de las luces. Muy interesante. Un puente, miren. Miren cómo se proyecta un poco la línea de fuga con la profundidad de campo, por decirlo así, como efecto natural de la óptica, ¿cierto? Una hecha con una latica, miren. Aquí tenemos dos personas. Aquí hay otra sentada ahí. Ahora está un buen rato sentada ahí. Aquí estas quedaron. Miren, queda un poquito borroso, pero vienen unas fotos muy interesantes. El Guggenheim. Bueno, entonces vamos a ver 14 más una fotografías artísticas para llenarlos de inspiración. Siluetas. Las siluetas son la forma más simple de un objeto. Solo somos capaces de apreciar la forma de los contornos, pero aún así tienen un fuerte impacto visual que podemos utilizar a nuestro favor a la hora de componer nuestras escenas. En algunos trabajos vi que usaron 2 o 3 fotos un poco a contraluz, ¿cierto? La silueta se logra hacer a contraluz. Entonces es chévere que tengan en cuenta este elemento porque es bien chévere, es bien interesante, muy útil. El macro. Adentrarnos en el mundo de la macrofotografía tiene ya de por sí un componente mágico, como es la proporción de los objetos, sin olvidarnos de jugar con el color, las texturas y la luz. Recuerda que una imagen está compuesta por muchas decisiones y características que la hacen ser como es. Aquí tenemos un macro sería una fotografía que se logra hacer con una lente muy cerca del objeto para tener esos detalles, ¿cierto? Y nuestros teléfonos de todas maneras nos permiten hacer fotos un poquito cerca de las cosas. Entonces el que quiera probar a hacer algunas foticos así con el máximo de la resolución que les dé el teléfono y luego verlas, van a ver que hay resultados muy chéveres. El mal tiempo, la atmósfera que la lluvia o la niebla, entre otros, son capaces de regalarnos los sentimientos que son capaces de evocar, en definitiva, la capacidad que tienen para conmovernos, sacudirnos e inspirarnos determinados sentimientos son, sin lugar a duda, oportunidades que no puedes dejar escapar para potenciar tu lado más artístico. Entonces tenemos que podemos usar lluvia, eh, niebla, un montón de elementos para poder
jugar con algún elemento de inspiración fotográfica. Pintar con luz. Aquí estamos, que estos han sido hechos con puntos de luz bien enfocados sobre un punto. Esto es un retoque fotográfico acá. Esto otro sí está, digamos, hecho en fotografía. Ya sabes que fotografía es literalmente eso, pintar con la luz. Y las posibilidades que te ofrece el dominio de la luz son infinitas. Aprender a jugar con ella, a controlar la exposición, a modelar la luz, prever el resultado, etcétera, te convertirá en el fotógrafo o fotógrafa que siempre has soñado ser. Entonces, tengamos en cuenta que uno puede jugar también con la luz si tenemos linternas, por ejemplo, o si tenemos bombillos. Podemos probar con cartón o con cartulina hacer un tubo aproximadamente de unos 20-30 centímetros de largo en cartulina, que dé un poquito más del ancho de lo que sería el bombillo o inclusive la misma linterna, y luego por uno de los extremos se mete el bombillo, se cierra ese tubo, se trata de cerrar bien con cartón o con lo que sea, o arrugándolo un poco para cerrarlo. Y al tener ese tubo que estamos haciendo una luz que se enfoque solamente sobre un punto. Estamos creando una luz muy dirigida para poder dirigir sobre un solo punto la luz y que nos salga ahí por todo lado. Es bastante interesante como trabajo. Movimiento. El movimiento no es solo ese hecho desagradable de algunas de nuestras imágenes. Cuando estamos trabajando con escasa luz, el movimiento consciente, deliberado, provocado o bien aprovechado, es un recurso artístico más que puede depararnos imágenes de lo más artísticas. Entonces tenemos que también hay algunos teléfonos o hay algunos programitas para los teléfonos que nos permiten hacer desenfoques de movimiento, lo que se llama barridos, ¿cierto? Que queda desenfocada la imagen. Entonces, estoy buscando a ver si encuentro esa aplicación estándar para todos los teléfonos Android que todos podamos instalar y ver si se logra hacer alguna cosita también de barridos de movimiento, ver si hay alguna aplicación que nos permita hacer el light painting, que sería como dibujar con la luz. Entonces a ver si nos permite dejar tiempos de exposición largos en el programa y así poder hacer un poquito de light painting. Clave alta y clave baja son completamente opuestas en lo que a técnica y resultados se refiere. Una es luz, pureza, alegría y blanco, clave alta, y la otra es misterio, elegancia y negro, clave baja. Pero ambas son capaces de transportar al espectador de forma efectiva a estos sentimientos. Aquí tenemos una en clave baja, ¿cierto? Miren, tenemos el negro, la oscuridad, que es un poco de misterio, pero miren qué efecto espectacular nos da. Y aquí simplemente tenemos una luz, seguramente con un difusor desde este lado aquí lateral, un difusor para suavizar la imagen y evitar sombras fuertes, un tiempo de exposición largo y un niño aquí con un teléfono celular que le alumbra la cara, y tenemos un muy buen resultado. Las sombras. Otro recurso creativo que te ayudará a potenciar tu lado más artístico. Puedes jugar a aislar la sombra y simplemente sugerir, en vez de mostrar o bien utilizarla para añadir a la imagen más interés y potencia visual. Bien utilizadas, las sombras son un gran recurso artístico. Exacto, podemos trabajar bastante con nuestras sombras, podemos hacer un montón de cosas con las sombras, proyectadas inclusive sobre el mismo muro, ¿cierto? Podemos tener a alguien ahí que nos pose y se puede tomar las fotos de las sombras o cosas varias, y podemos comunicar bastante. La profundidad de campo. Sí, creo que ya todos tienen claro qué es profundidad de campo, ¿cierto? Jugar con la profundidad de campo para destacar a nuestro protagonista aislando el fondo es una herramienta muy utilizada en fotografía. Recuerda que la profundidad de campo se controla a través de la apertura de diafragma. Cuanto más abierto esté, menor zona enfocada en la imagen. Aquí con los teléfonos pues tenemos un poquito más de problema con eso, ¿no? Entonces depende más que todo de una lente, de una cámara que nos permita una buena apertura de diafragma, pero podemos probar a tomar una fotografía, por ejemplo muy cerca del rostro de alguien o algo así, y poder trabajar un poquito. El teléfono seguramente nos dejará un poco de profundidad de campo escasa
si tomamos una foto muy cerca de algo o de alguien. Flare. Son tan capaces de destrozar una imagen como de darle un toque de lo más bonito y artístico. A mí no sé por qué me encantan, así que no dejes de experimentar con esas luces de atardecer que se cuelan por tu objetivo. Verás cómo más de una y dos veces te encanta lo que ves. El flare es prácticamente cuando apuntamos, vean, aquí está el sol, aquí también está el sol, y apuntamos a algo a contraluz así, pero que está un foco o contra un bombillo, ¿cierto? Y se filtran esas luces, y miren estos efecticos acá, ven, esto es el flare, estas aberraciones ópticas de estos brillitos que dan estos colores. Esto es debido a esas filtraciones de luz. Textura. Una textura nos transporta directamente al tacto. Nos transmite, por lo tanto, una impresión, una realidad que puedes aprovechar para tus imágenes, sobre todo en el blanco y negro, en el sepia. Si tenemos una foto a color, luego les mostraré también cosas y cómo podemos, o sea, algunas técnicas y cómo podemos implementarlas también en Photoshop, y cómo podemos obtener unas texturas por medio de los contrastes altos bastante interesantes. Esta fotografía acá es un sepia reducido y tenemos, vean, esas texturas de esas manos de alguien viejo que es trabajador, que tiene muy marcadas las manos, dándole un contraste alto, ven, a los colores, a las tonalidades, y nos da esas texturas tan fuertes, tan bonitas. Las arrugas de los ancianos, es una textura excelente, bueno, una cantidad de elementos. Minimalismo. La simplificación de las imágenes hacen que sean más fáciles de leer y consecuentemente tengan mensajes más evidentes para el espectador. Aquí tenemos un minimalismo, miren, con granitos de café, con una taza de café sobre una superficie que se refleja, y obtenemos una foto minimalista bastante interesante. Entonces podemos jugar con elementos para crear cosas también así, ¿cierto? Reflejos, este es uno de mis favoritos. ¿Has pensado en las múltiples posibilidades que pueden ofrecer los reflejos? Entonces, jugar con esos reflejos también es bastante interesante, sea con el agua, que como con los espejos, con elementos así, es muy interesante, inclusive sobre las mismas ventanas, los reflejos que nos dan muchas veces, ¿cierto? ¿Cómo podemos obtener un reflejo en una ventana si estamos de noche e iluminamos muy suavemente, o sea, iluminamos con la luz suave, reducimos haciendo una cajita de luz con las cajas o algo así, y bajamos la fuerza de la luminosidad y la enfocamos, la encuadramos hacia el sujeto que queremos fotografiar y estamos completamente de noche a oscuras? Vamos a tener que sobre la ventana se va a crear un reflejo bastante bonito y bastante interesante. Entonces pueden probar con eso, o echar agüita en el suelo en un día más o menos al atardecer, ¿cierto? Y ver cómo se pueden jugar con esos reflejos. Es otro elemento bastante interesante. Sugerir en vez de mostrar, por ejemplo, lo que les decía al inicio con la narrativa, por ejemplo, las manos de mi abuelita. Entonces puedo empezar y sugerir mostrando a mi abuelita, pero o simplemente las manos de mi abuelita, y mostrar sus manos, ¿cierto? Haciendo alguna actividad estoy sugiriendo, y en vez de mostrarla toda completamente a ella, ¿cierto? Entonces, otro elemento más con el que podemos jugar. No siempre es necesario mostrar el todo para obtener una buena imagen. Tengamos en cuenta que no solo son las manos, ¿no? Puede ser un ojo, puede ser, no sé, cualquier parte que nos permita sugerir. Aprender a editar, que esto lo haremos también más adelante. Seas o no amante de la edición, saber un poco de ella es imprescindible para lograr los resultados que deseas. No es necesario que manipules tus imágenes para hacerlas artísticas si no quieres, pero aprender a mejorar la imagen a través de pequeños retoques te ayudará a acabar de perfilar tu fotografía y tu idea inicial. Profundiza. La clave principal para conseguir una fotografía artística es que no te quedes en una primera impresión. Busca más, profundiza, esfuérzate, cambia el ángulo, la perspectiva, busca un entorno mejor y sobre todo suple las carencias que puedas tener con imaginación, es decir,
Puedes querer fotografiar una puerta, puedes plantarte delante y tomar la foto así sin más, pero también puedes esperar a que pase alguien interesante por delante, puedes dejarla entreabierta para aumentar la curiosidad del espectador, puedes esperar a que tenga una sombra interesante encima. Ve más allá. Si practicas lo suficiente y poco a poco vas adquiriendo lenguaje fotográfico a través del conocimiento de la luz, de la composición y las diferentes técnicas que nos ofrece este arte, verás cómo, de forma lenta pero segura, avanzas en tu capacidad de expresarte de forma artística. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué piensan sobre esto que acabamos de ver? Hola, hola. Entonces ven que muchas veces no es completamente obligatorio tener el tremendo equipo fotográfico y todo, sino que todo es persistencia, a profundizar en los temas, en qué hacer, tener ojos sobre todo para hacer las cosas. Tenemos una cámara básica que es nuestro teléfono, entonces es cuestión de aprender a ver desde un punto de vista todo distinto. Acuérdense lo que les decía yo, ese concepto que les doy de evitar el efecto trípode, de que es el efecto trípode, de estar ahí parados normales y tomar desde nuestra visión normal fotografías de todo. Doblemos las rodillas, como escribí antes ahí en el documento, doblemos las rodillas y cambiemos el punto de vista, veamos todo desde un punto distinto y van a darse cuenta que viendo a través de la fotografía el mundo con un concepto de perspectiva distinto vamos a lograr hacer cosas muy muy interesantes. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la fotografía narrativa. Sobre todo vamos a ver algo de ejemplos. Miren acá cómo utilizamos las sombras. Qué interesante, un atardecer. Esto será por ahí las 5 de la tarde, ya está bien bajito el sol. Miren cómo se extienden. Un ejemplo muy sencillo. Dos personas que van cogidas de la mano por la calle. Nos dice muchísimo. Estamos creando una narrativa. La fotografía narrativa, el arte de contar historias. El lenguaje de la fotografía articula la historia en la medida en la que la historia da sentido a la fotografía. Las imágenes hablan, transmiten emociones y sentimientos. La magia de una fotografía no consiste solo en la técnica, sino en la historia que cuenta. Todas las fotos que nos llaman la atención cuentan una historia y nos transmiten algo. A veces la historia es real, a veces inventada. Una narrativa fotográfica puede consistir en una sola fotografía que exprese una historia o una serie de fotografías con una historia que las une. Ok, entonces espero que lean esto, que luego lo pongo en el Google Drive y lean estos conceptos porque esto va a ser súper práctico para poder trabajar esa narrativa que les estoy diciendo para este segundo trabajo. Para contar una historia hay que incluir ciertos elementos en tu fotografía para asegurarte de que esta transmita una historia. Hoy vamos a desvelar los secretos de la narración fotográfica. Un protagonista. Necesitas un elemento protagonista. Puede ser una persona, un animal o un objeto. Los humanos en general llaman más la atención del espectador. La presencia de personas, directa o indirectamente, es clave en una historia. El personaje refleja emociones claramente identificables: risa, confusión, placer, miedo, etc. No es necesario incluir personas en la foto, a veces basta solo un detalle humano. Es importante definir bien tus personajes. En el caso que la persona aparezca en la fotografía, debes buscar bien a tus modelos y no dejar detalles a la suerte. Una referencia física, un lugar donde ocurre la historia, por ejemplo, una ciudad, una calle o una casa. Eso ayudará al espectador a recrear la historia. En nuestro caso, como estamos encerrados, pues es algún lugar de la habitación o la habitación o una referencia de la habitación, ¿cierto? Una referencia temporal. La fotografía debe tener un contexto temporal, explícito o implícito, año, horario, etc.
Un contexto emocional. Define bien la emoción que quieres transmitir con tu fotografía. En una imagen puede haber varias emociones, pero una emoción tiene que dominar. A continuación, unos ejemplos de unas buenas fotografías narrativas. ¿Qué nos dice esta fotografía? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué les dice esta fotografía acá? Bueno, esa podría ser una, que la señora no quiere ver al sujeto. ¿Qué otra piensan ustedes? Observemos bien toda la composición. ¿Y qué les dice esa persona afuera, mirando afuera? De hecho, él está genial. Que acabaron de tener una discusión y él se marcha, pero no puede por el coronavirus. Eso está muy bueno. Desespero. Ay, Joel. Bueno, o sea, una imagen, ven, nos puede decir muchas cosas y sobre todo la narrativa que tenga la misma imagen como tal, ¿no? Vamos sobre la siguiente. Esta se llama Orígenes. Bueno, démonos cuenta ahí y prácticamente a mi sentido, teniendo el nombre de la obra, ¿qué me quiere decir? Que sí, efectivamente hubo una discusión, ¿cierto? Orígenes, miren, acá está el nombre. Por Rachel Jump. Aquí está bajito el nombre, ven. Leyendo el nombre de la obra que nos dice mucho. ¿Y qué quiere decir? Ya estamos dando una serie de referencias que prácticamente esta señora es mucho mayor respecto a esta persona que se ve acá, que se ve más joven. Podría ser qué cosa. Una discusión entre madre e hijo, ¿cierto? En un sentido así, tenemos dos puertas, tenemos la salida, muy particular. Bueno, ¿qué nos dice esta segunda? Esta se llama El segundo momento, también de Rachel Jump. ¿Qué les dice esta imagen, por ejemplo? De pronto, pero la persona de atrás se ve mucho mayor. Este es prácticamente un bebé, un niño muy pequeño, ¿cierto? Nadie dice nada más respecto a esta imagen, chicos. Sí, también, Iván. Ven cómo la narrativa nos permite sacar conclusiones. También que protege a su hijo, miren la mano como lo tiene.
Sí, pero no puede porque está el coronavirus, Joel. No puede salir a jugar. Pero más que soltarse, porque miren, yo al niño que tiene la pierna cruzada, está sentado ahí como posando, sentado sobre la pierna de la mamá. Tiene una manita, un bracito sobre la pierna derecha, está sentado sobre la pierna izquierda, ¿no? Entonces nos deja bastante para pensar, ¿no? Bueno, vamos a analizar otra. Miren, esta es sin nombre. Miren lo que nos expresan acá. Es un, este es un concepto fuerte. ¿Qué les expresa a ustedes? O sea, ¿con qué lo podrían asociar esta fotografía? Sí, muy bien, miseria. ¿Qué más? A ver, yo he escuchado a poquitos hablar de 15 personas. No sé, voy a llamar lista porque veo que de 15 solamente 7 han participado, el resto no participan. Muerte. mm. ¿Quién más puede expresar algo más? Hambre. Sufrimiento. Angustia, sí. Entonces, por ejemplo, miren, yo la expreso porque acá, miren, hay otro cuervo. ¿Ven? Los cuervos, digamos que dolor, sí. Los cuervos son dentro de la narrativa. Es Itachi. Los cuervos dentro de la narrativa son carroñeros. Ustedes saben que los cuervos le sacan los ojos a la gente. La posición de este hombre, el color de la madera, así como si fuera un desierto, me hace pensar en dos cosas muy claras. Si los vamos a asociar con conceptos claros, me hace pensar, siendo un hombre de color, malos augurios, sí, siendo un hombre de color, me hace pensar en la gente que tiene el de los países pobres de África que mueren de hambre y quedan tirados en el desierto y luego llegan los carroñeros y se los comen. Hay una fotografía bastante fuerte de un niño en Etiopía que va como caminando hacia el campamento de la Cruz Roja en búsqueda de ayuda para que les den porque allá los niños mueren de hambre por desnutrición y hay un fotógrafo que se suicidó, eso fue aproximadamente en el 2004. Este fotógrafo iba saliendo ya del campamento de ayuda de la Cruz Roja, tomó la fotografía del niño que estaba yendo pero no iba a llegar, o sea, el niño iba gateando por el suelo y no llegaba seguramente porque se moría ya en el camino por desnutrición, por hambre, ya inanición y tenía un cuervo, no sino un chulo, un gallinazo de esos que se comen los muertos detrás del niño esperando a que se muriera para comérselo. Este hombre cuando regresó y vio eso, porque después de un momento regresó y vio que ya el niño estaba muerto y el ave se lo estaba comiendo, no soportó esa y otras imágenes más y fue mucha la presión y terminó pues suicidándose 8 meses después. Entonces, por ejemplo, con escenas como esa, yo esta escena la asocio bastante, ¿no? Con la muerte, igual que los náufragos. Ustedes saben que en Europa hay mucha gente de África que se arriesga a atravesar parte del Mediterráneo o el Mediterráneo para llegar a algunas islas en Italia o a llegar también a las costas de España. eh, para obtener refugio, ¿cierto? Y muchos de ellos naufragian y prácticamente gran parte del Mediterráneo es un cementerio de gente del África que trata de buscar una vida mejor. Entonces, esta foto me hace pensar mucho a eso, a un naufragio, a la muerte por alguien en África por hambre. Eh, si la asocia uno con esos sentidos es bastante fuerte y bastante triste. Bueno, entonces la historia hacia la fotografía o es la fotografía la que fabrica la historia? ¿Qué opinan? Para ustedes, ¿qué sería?
Las dos, puede ser, sí. ¿Quién más opina, chicos? Sí, la fotografía hace la historia. ¿Nadie más opina? O sea, nosotros podemos, sea contar una historia a través de fotografías, ¿cierto? O hacer fotografías que cuenten una historia. Sí, también puede ser las dos, pero digamos lo que es recíproco, ¿cierto? Porque yo puedo contar a través de fotografías una historia, pero puedo contar una historia también a través de fotografías. Es recíproco como tal. El todo es importante tener claro el mensaje, ¿cierto? O el concepto de fondo. Eso es lo importante. Bueno, continuando sobre nuestra guía, vamos a ver la super guía para ser un fotógrafo. Esto es del 24 de marzo del 2020, es muy reciente este artículo que conseguí de un fotógrafo muy importante. eh, y vamos a ver qué nos habla sobre una guía para ser un buen fotógrafo. Eh, las máximas del director es un texto de aforismos escritos por el fotógrafo y maestro Charles Traub. Podría decirse que esta lista de qué hacer y qué no hacer es una super guía para ser un gran fotógrafo. Este artista norteamericano ha sido el director de la maestría en fotografía en School of Visual Arts desde hace más de 30 años. No es nadie el señor, o sea, gran persona. Estas reglas las escribió después de años de experiencia y de repetirlas ilimitadamente en sus clases. Hay mucho humor, perspicacia e ironía en la voz del fotógrafo, tanto como lo hay en su propia obra artística. Entonces, lo que sí ha de hacerse, según este fotógrafo, ¿de acuerdo? El señor Charles, eh, haz algo viejo de una manera nueva, haz algo nuevo de una manera antigua, haz algo de una manera nueva, lo que sea que funcione, funciona. Hazlo bien, si no puedes, llámalo arte. Hazlo en la computadora si se puede hacer allí. Haz 50 de lo mismo, definitivamente tendrás exposición. Hazlo grande, si no puedes hacerlo grande, hazlo rojo. Si todo lo demás falla, dale la vuelta, si se ve bien, podría funcionar. Dobla las rodillas, recuerden lo que les he dicho siempre, ¿no? Doblar las rodillas. Cambien de posición, eviten ese efecto trípode. Si no sabes qué hacer, mira hacia arriba o hacia abajo, pero continúa buscando. Haz celebridades, si haces muchas de ellas, publicarás un libro. Conéctate con otros, red. Entonces es importante compartir nuestros trabajos en la red, en Instagram, en Facebook, en Flickr. Edítalo tú mismo, diseñalo tú mismo, públicalo tú mismo. Edita en casa en caso de dudas, dispara más. Editar de nuevo. Lea a Darwin, Marx, Joyce, Freud, Einstein, Benjamin, McLuhan y Barders. Son interesantísimos. Ver Ciudadano Kane 10 veces. Mira todo, observa. Construye tus imágenes desde el borde hacia adentro. Si es el mundo real, hazlo en color. Si puede hacerse digitalmente, hazlo. Sé egocéntrico. Me perdí. ¿Dónde vamos? Sé egocéntrico. Involucrado en ti mismo. Empodérate y empuja mejor ser perdón, me perdí, estaba leyendo aquí. Ser egocéntrico, involucrado en ti mismo. Empodérate y empuja. Mejor ser condenado al infierno por hacerlo. Esta es un poco fuerte, pero bueno. Rompe todas las reglas, excepto estas. Esto es importante.
No lo hagas sobre ti, ni sobre tu amigo, ni sobre tu familia. No te atrevas a fotografiarte al desnudo. No mires viejos álbumes familiares. No lo colorees a mano. No escribas sobre eso. No utilice un proceso alternativo. Si no es directo, hazlo en la computadora. No le busques 10 pies al gato. Alías menos es más. Haya menos es más. No hagas video cuando no sepas qué más hacer. No fotografíes personas indigentes, especialmente en tierras extranjeras. Esto es un buen consejo. Cuando yo hago la sesión de fotografía fuera en la calle, normalmente el indigente como tal es un poco difícil. Yo a mis alumnos me los llevo a la plaza de mercado a tomar fotografías allá y a fotografiar a los sujetos. Pero yo qué hago, yo les enseño a qué cosa, a interactuar con la persona a la cual van a fotografiar. Todos mis alumnos cuando hemos salido de la calle aprenden a acercarse a esas personas a las cuales van a fotografiar. En la plaza se encuentran muchas personas que tienen un aspecto físico interesante para trabajar en fotografía. Entonces es importante aprender a acercarse a esas personas antes de ir a tomarles una foto como si fuera un objeto que simplemente vamos a fotografiar. Y entonces es muy importante eso, mientras que por ejemplo yo los grupos que trabajaba de fotografía eran grupos de 3 personas o 2 personas en parejas, y mientras uno iba hablando con esa persona y lo iba como medianamente entrevistando, le ofrecían algo de tomar y algo de comer, y iban hablando con esa persona pues estaba comiendo algo y le iban preguntando cosas o le iban contando a estas personas una historia a la otra. En el 90% de las veces pues eran historias inventadas de esas personas, pero ya tenían un pequeño, digámoslo así, reportaje, así sea basado en algo ficticio, pero sobre algo real, ¿cierto? Y se está interactuando con las personas. Es todo un arte aprender a interactuar con las personas que vamos a fotografiar. No es nada fácil. Bueno, entonces, uy, madre, tengo 10 minutos que tenemos una reunión de investigación. Ya casi vamos a acabar, chicos. Entonces, no te quejes, solo produce. ¿Listo? Entonces vamos a seguir sobre este otro que son una serie de preguntitas muy interesantes. Vamos a ver qué tal como resultado. Entonces, ¿cuál es la estética de la fotografía? Las cualidades estéticas son algunas de las propiedades que hacen valioso un objeto, en particular una obra de arte. Estas cualidades hacen referencia al aspecto exterior. Del griego astekeiktos, significa perceptible o observable por los sentidos. ¿De acuerdo? Este es un concepto interesante a tener presente. ¿Cuáles son las cualidades estéticas de la fotografía? Las cualidades estéticas son algunas de las propiedades que hacen valioso un objeto en particular en una obra de arte. Estas cualidades hacen referencia al aspecto exterior. Ay, madre, esta la tengo repetida acá, la repetí. Sí. ¿Cuál es la importancia de la fotografía? Importancia de la fotografía. La fotografía es considerada una de las actividades artísticas más importantes del ser humano, y su relevancia tiene que ver con muchos factores que benefician tanto al que la lleva adelante como a quien actúa como público de sus obras. ¿Cuál es la fotografía artística? La artística es un tipo de fotografía que nos resulta fácil de definir. Sin entrar en los conceptos del arte, una fotografía se considera artística cuando el autor crea su obra con el fin de transmitir un sentimiento o una sensación. En este caso es muy cierta la frase, la intención es lo que cuenta. Bueno, chicos, entonces, ¿qué piensan de todo esto que estuvimos hablando? ¿Si les queda claro más o menos un cuadro conceptual y de alguna idea sobre cómo empezar a trabajar ese, esas foticos para el segundo taller? Es interesante trabajar con lo que tienen a mano. O sea, eh, todo lo que tenemos a mano, por mínimo que sea, si aplicamos un concepto claro, va a tomar una esencia interesantísima. Podemos contar muchísimas cosas con nuestro propio concepto, con esa esencia propia.
Entonces yo los invito a que empiecen a reflexionar desde ya. Yo les doy tiempo, hoy es lunes, hasta el mañana martes ya activo la tareita en el aula virtual y les doy tiempo hasta el martes de la próxima semana. O sea, hoy estamos a partir del día 21, que es el próximo este martes, hasta el día 28, ¿de acuerdo? Así tienen suficiente tiempo para desarrollar la actividad y pues tampoco espero que hagan quién sabe qué cosas y ¡buah! El jueves que tenemos clase de nuevo, eh, hacemos que si quieren desde ya empezar a trabajar un poquito en el concepto, en esas fotos, y el jueves dedico un poquito en Photoshop a mostrarles un poco sobre cómo trabajar un poquito el tema de fotografía editorial, por decirlo así, un poquito, o sea, sobre cómo trabajar un poquito la diagramación sobre Photoshop, si queremos usar todos Photoshop. En caso de que quede que no, no tengamos, por ejemplo, un computador muy potente o no logremos, por ejemplo, descargar Photoshop o alguna cosa, tenemos una opción. Este programa se llama The GIMP. The GIMP es un programa que es una alternativa a Photoshop, es gratuito, ¿de acuerdo? Igual este de Inkscape es gratuito, es para hacer vectorial. Ese funciona en Mac, en PC, todo. Es realmente sencillo y es como un Photoshop. Es muy sencillo de trabajar. Y esa es alternativa. Esa es alternativa. Aquí tenemos también Krita y PaintNet. Pero pues GIMP es bastante interesante. Quien no pueda trabajar con Photoshop o alguna cosa así, tenemos, miren, la interfaz es muy parecida a Photoshop. Realmente, miren. Y se trabaja con todo. Tenemos todas estas herramientas como en Photoshop, tenemos capas, tenemos todo, 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 todo lo que nos pueda servir para trabajar igual que en Photoshop y es completamente gratuito. ¿Listo? Aquí nos sale algo muy raro de esto. Realmente cuando me refiero a GIMP es al programa, no a esto aquí que sale. Y entonces, si necesitan utilizar un programa que no sea Photoshop para hacer inclusive retoque fotográfico, tenemos prácticamente las mismas herramientas que encontramos en Photoshop y es completamente gratuito. Listo, entonces ahí tenemos una opción a ese programa. Bueno chicos, pues yo creo que hasta aquí podemos concluir. Me toca irme corriendo a una reunión de investigación. Eh, el jueves nos dedicamos de todas maneras a ver un poquito ese tema de cómo editar fotos en el programa, o sea, en Photoshop. Ya si tienen dudas, pues me consultan. Vemos un poquito de cómo mejorar ese trabajito de fotografía y hablamos de otros aspectos muy interesantes que les tengo listos. Y nada, entonces que tengan una buena tarde. Nos vemos el jueves, ¿de acuerdo? Gracias igualmente. Feliz tarde para todos. Entonces nos vemos el jueves. Gracias igualmente. Gracias. Chao a todos. Chao.